Mi nombre es Job y esta es mi historia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas justas y buenas experimentan tanto sufrimiento? Quizás te has detenido en medio de un día difícil y te has cuestionado, si he vivido de la mejor manera posible, ¿por qué me ocurren cosas tan devastadoras? Hoy, te invito a un viaje a través de una historia que nos enfrenta a estas preguntas universales. La historia de Job es una historia antigua, pero tiene el poder de resonar en nuestra vida moderna. No es simplemente un relato de tiempos pasados, es una reflexión profunda sobre la fe, el sufrimiento y el propósito. Acompáñame mientras desentrañamos las lecciones de vida más desafiantes y descubre que esta historia de fe, pérdida y restauración puede transformar tu visión de la adversidad. El hombre justo de Uz. La historia de Job comienza en la misteriosa tierra de Uz, un lugar que, si bien no está claramente localizado en los mapas antiguos, se describe como una tierra de prosperidad y bendiciones. Job era un hombre verdaderamente próspero. Tenía abundancia en todas las formas posibles, riqueza, una gran familia y respeto de su comunidad. Pero más allá de sus posesiones materiales, lo que hacía destacar a Job era su carácter. Job es descrito como intachable y recto, una descripción que no se utiliza a la ligera. En una época donde las sociedades estaban organizadas en torno a estrictas normas de justicia, ser llamado recto era un reconocimiento de su vida ética. Pero la intachabilidad de Job no se limitaba a la moralidad pública, era un hombre que también temía a Dios, lo que significa que vivía con una reverencia sagrada hacia su Creador. No era simplemente un hombre justo a los ojos de la gente, sino ante los ojos de Dios. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y su vida era una imagen de estabilidad. Era tan generoso y piadoso que, después de cada festín que sus hijos celebraban, ofrecía sacrificios en su nombre, por si acaso habían pecado en sus corazones. Aquí, podemos ver el corazón de Job, un hombre que no solo era consciente de sus acciones, sino que también velaba por el bienestar espiritual de su familia. En su tiempo, el sacrificio no era algo trivial, implicaba una devoción total y un respeto por el poder de Dios. Pero, aunque su vida parecía perfecta, la historia nos enseña que nadie, ni siquiera el más justo, está exento de las pruebas. El escenario celestial, el desafío de Satanás. Aquí es donde la historia de Job da un giro inesperado. La narrativa se eleva desde la tierra hasta el cielo, donde Dios, rodeado de los ángeles, menciona con orgullo a su siervo Job. En este escenario celestial, aparece Satanás. Pero no es el Satanás que muchos podrían imaginar. En este contexto, Satanás no es el enemigo oscuro que conocemos en otras partes de la Biblia, sino el acusador. Su papel es cuestionar la justicia de los seres humanos, y aquí, su objetivo es Job. Dios le pregunta a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre intachable y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Estas palabras de Dios no solo revelan la relación especial entre él y Job, sino que también establecen el tema central de la historia, ¿qué es lo que realmente motiva la fe humana? Satanás, siempre el escéptico, responde con una insinuación desafiante, ¿acaso Job teme a Dios sin razón? ¿No has puesto una protección alrededor de él y de su casa y todo lo que posee? Has bendecido la obra de sus manos, y sus rebaños se han extendido por toda la tierra. Pero extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. Job 1, 9-11. Este es el momento en que el lector es confrontado con una cuestión poderosa: ¿amamos a Dios solo cuando nuestras vidas son prósperas y cómodas? ¿Es la fe de Job genuina, o está condicionada por las bendiciones materiales que ha recibido? Satanás acusa a Job de tener una fe transaccional, y Dios, confiando en la integridad de su siervo, permite que Satanás lo ponga a prueba, pero con una condición: todo lo que posee está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. Y con esa declaración, comienza la devastación. La catástrofe,
Job lo pierde todo. El día fatídico finalmente llegó, ese día que cambiaría para siempre el curso de la vida de Job. Lo que comenzó como una mañana más, con el sol alzándose sobre los vastos campos que rodeaban su hogar, se transformó rápidamente en una tormenta de malas noticias que no parecía tener fin. Job, un hombre acostumbrado a la estabilidad y la abundancia, jamás habría podido prever lo que estaba a punto de suceder. Quizás esa mañana se levantó temprano, como de costumbre, ofreciendo sus oraciones a Dios, agradecido por todas las bendiciones que habían llenado su vida. El aire olía a calma, y la tranquilidad envolvía todo a su alrededor, hasta que la primera sombra de tragedia apareció en el horizonte. De repente, uno de sus mensajeros llegó corriendo. El rostro del mensajero estaba pálido, bañado en sudor y cubierto de polvo. Con el pecho agitado, apenas podía hablar cuando llegó frente a Job. «Señor, han venido los sabeos. Han atacado nuestros campos. Se llevaron los bueyes, los asnos, y mataron a todos los sirvientes». El hombre no podía ocultar el terror en su voz, como si el horror que acababa de presenciar aún no envolviera. Job, todavía incrédulo, quizás intentó procesar la magnitud de lo que le acababan de decir. Los sabeos, un grupo de nómadas despiadados conocidos por sus incursiones violentas, habían devastado una parte significativa de sus posesiones. En ese momento, antes de que Job pudiera siquiera procesar la gravedad de la noticia, otro mensajero apareció, jadeante y con la misma expresión de terror. Esta vez, la noticia era aún más devastadora: fuego del cielo ha caído, Señor, y ha consumido todas tus ovejas y los sirvientes que las cuidaban. ¿Fuego del cielo? Job seguramente debió preguntarse si era posible que tal cosa sucediera. La descripción era casi apocalíptica: una especie de tormenta eléctrica, un rayo divino, o un fuego enviado desde los cielos había arrasado sus tierras. El mismo fuego que alguna vez fue símbolo de la presencia y el poder de Dios, ahora parecía haber sido desatado en su contra. Las ovejas, que eran símbolo de su riqueza y de su capacidad para sostener a su familia y a sus siervos, habían sido reducidas a cenizas en un instante. Antes de que Job pudiera siquiera interrogar la veracidad de lo que acababa de escuchar, apareció un tercer mensajero. Parecía que el destino no le daría ni un momento de respiro. Con el rostro lleno de desesperación, este mensajero le informó que los caldeos, conocidos por sus habilidades como guerreros, habían atacado. Han formado 3 grupos de ataque y se han llevado todos tus camellos. Mataron a los sirvientes que los cuidaban. Los camellos eran esenciales para las caravanas comerciales, el símbolo del intercambio y la prosperidad en esa región. Con su partida, Job no solo perdía otra fuente vital de su riqueza, sino también la capacidad de comerciar, de mantener sus negocios en funcionamiento. Todo esto se desmoronaba ante sus ojos. Job debía sentirse como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. El ritmo de las malas noticias era imparable, como una cascada de desgracias que no daba tregua. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo todo lo que había construido se viniera abajo? Pero, aunque estos 3 golpes ya eran devastadores, lo peor aún estaba por llegar. El cuarto mensajero entró corriendo, esta vez con una expresión que no dejaba lugar a dudas sobre la magnitud de lo que iba a decir. Sin aliento, y con lágrimas en los ojos, el mensajero habló: «Señor, tus hijos estaban celebrando en la casa del hermano mayor cuando un viento poderoso vino del desierto. El viento golpeó la casa con tanta fuerza que ésta se derrumbó. Todos han muerto. Ninguno sobrevivió». Este fue el golpe final. En ese preciso instante, Job perdió lo que más valoraba en el mundo: sus hijos. No eran solo sus herederos, eran su carne y sangre, la prolongación de su vida, aquellos por los que oraba diariamente, aquellos a quienes amaba profundamente. Las palabras del mensajero eran difíciles de comprender.
Un viento del desierto, un huracán repentino, había derrumbado la casa sobre ellos. El viento, que a menudo era símbolo de cambio, ahora había llegado con la fuerza de la muerte, arrasando con lo más precioso que Job tenía en este mundo. Este no era un simple viento, era una tormenta que no solo destruyó físicamente la casa de sus hijos, sino que también desmoronó la vida de Job desde su raíz. En un solo día, su vida perfecta, bendecida y próspera se había convertido en un desierto de dolor. Lo que había tardado toda una vida en construir se había desmoronado en cuestión de horas. Job, el hombre que era considerado el más grande de todos los hombres del Oriente, ahora estaba solo, de pie entre las ruinas de lo que una vez fue su vida. Lo que Job experimentó en esas pocas horas es más de lo que cualquier persona podría soportar en toda una vida. Para cualquiera, perder las posesiones materiales sería devastador. Perder a sus siervos, aquellos que habían trabajado junto a él durante años, lo llenaría de tristeza. Pero perder a sus hijos, perder a cada uno de ellos de manera tan trágica, tan repentina, era un golpe tan profundo que las palabras no podían siquiera empezar a describir el dolor que sentía. Cualquiera en su lugar habría caído en la desesperación total. Cualquiera se habría sentido completamente abandonado, sin esperanza. La rapidez con la que todo sucedió fue abrumadora. No hubo tiempo para procesar cada tragedia de forma separada, ni para buscar consuelo en el recuerdo de lo perdido. La vida de Job se desmoronó de la manera más brutal, cada parte de su existencia fue arrancada en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo enfrenta una persona un sufrimiento tan abrumador, un dolor tan profundo que parece haber sido calculado para destruirlo desde dentro? Y aún más allá de la devastación física, estaba el golpe emocional y espiritual. Para alguien que había vivido toda su vida bajo la protección y bendición de Dios, el hecho de que estas calamidades cayeran tan repentinamente debía ser confuso, incluso aterrador. ¿Cómo podría explicar que un hombre tan justo y devoto como él estuviera siendo sometido a tal sufrimiento? ¿Acaso no era su fidelidad hacia Dios suficiente para protegerlo de las adversidades? Esta serie de catástrofes rompía las expectativas de justicia y orden que Job siempre había conocido. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea aún más increíble es la respuesta de Job. A pesar del dolor insondable que experimentaba, no se dejó consumir por la desesperación. En lugar de maldecir a Dios, en lugar de culparlo o volverse en su contra, Job se postró en tierra, en un acto de profundo respeto y adoración. El hombre que lo había perdido todo, el hombre que ya no tenía nada, reconoció la soberanía de Dios incluso en medio de su sufrimiento. Dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. Estas palabras no solo son impactantes por la fe que reflejan, sino porque revelan una comprensión profunda de la vida misma. Job reconoció que todo lo que tenía, incluso sus hijos, le había sido dado por Dios, y que, en última instancia, todo pertenece a Él. Este acto de adoración en medio del dolor nos muestra una lección profunda: la verdadera fe no depende de las circunstancias externas. La verdadera fe no se basa en lo que recibimos de Dios, sino en reconocer su soberanía y bondad, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece colapsar. Job nos muestra que el sufrimiento, por más terrible que sea, no tiene por qué destruir nuestra relación con Dios. Aunque no podemos comprender el porqué de las tragedias, aunque las respuestas parecen lejanas, la fe en Dios sigue siendo nuestro ancla en medio de la tormenta. A pesar de que lo había perdido todo, Job seguía confiando en que, de alguna manera, Dios tenía un propósito en medio de su dolor. Este fue el comienzo de una prueba que llevaría a Job a los límites de su resistencia emocional, física y espiritual. Y, sin embargo, su fe permaneció, como una llama que se niega a apagarse, incluso en el viento más feroz del desierto. La respuesta de Job ante la tragedia.
Aquí es donde la historia toma un giro asombroso. Ante esta catástrofe, Job no se desmorona ni maldice a Dios. En cambio, se rasga las vestiduras, se rapa la cabeza en señal de duelo, y luego hace algo inesperado, se postra en el suelo y adora a Dios. ¿Cómo es posible adorar en medio de tal sufrimiento? Las palabras de Job resuenan profundamente: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Este es un momento crucial en la historia. Job no entiende por qué ha sido golpeado por semejante dolor, pero en lugar de culpar a Dios, reconoce que todo lo que tenía era un regalo de él, y si Dios decidió quitarle esas bendiciones, Job todavía confiará en su bondad. Esta es una lección poderosa sobre la naturaleza de la verdadera fe. La fe de Job no estaba basada en lo que recibía de Dios, sino en su reverencia y confianza en Él, incluso cuando todo lo que tenía fue arrancado de su vida. El siguiente desafío: la enfermedad de Job. Pero la prueba de Job no ha terminado. Satanás, al ver que Job no ha maldecido a Dios, regresa ante el Señor y presenta un nuevo desafío: piel por piel, un hombre dará todo lo que tiene por su vida. Pero extiende tu mano y toca su carne y huesos, y verás si no te maldice en tu propia cara. Job 2, 4-5. Dios, confiando en la integridad de Job, permite que Satanás lo toque físicamente, pero con una condición: no puede quitarle la vida. Y así, Satanás golpea a Job con llagas dolorosas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. El sufrimiento físico que Job experimenta es insoportable. Se sienta en las cenizas, cubierto de llagas, usando un fragmento de cerámica para rascarse, buscando algún alivio en medio de su agonía. Aquí, incluso su esposa, que también ha sufrido terriblemente, le dice: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Es una declaración que refleja el nivel de desesperación que rodea a Job. Su esposa, incapaz de soportar más dolor, ve en la muerte una liberación, y no puede entender cómo su esposo sigue aferrándose a su fe. Pero Job responde con calma y sabiduría: ¿aceptaremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Job 2:10. Estas palabras revelan la profunda comprensión de Job sobre la vida y el sufrimiento. Sabe que la vida está llena de bendiciones y dificultades, y que Dios tiene un propósito en ambas. Esta respuesta de Job es un recordatorio poderoso de que la verdadera fe no es condicional. No está basada en lo que recibimos, sino en nuestra relación con el Creador, aun en medio de las pruebas más severas. Los amigos de Job: Elifaz, Bildad y Zofar. En este punto, la historia se intensifica aún más. Los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, se enteran de su sufrimiento y viajan desde sus hogares para consolarlo. Al llegar, quedan tan impactados por su estado que permanecen en silencio durante 7 días y 7 noches. Este silencio es significativo. En una cultura donde el duelo se expresaba de manera pública y dramática, el hecho de que no pudieran pronunciar una palabra muestra el nivel del sufrimiento de Job. El silencio puede ser una de las respuestas más poderosas al dolor. Muchas veces, cuando alguien está sufriendo profundamente, no hay palabras que puedan aliviar el dolor. Lo mejor que podemos ofrecer es nuestra presencia. Pero, eventualmente, los amigos de Job rompen el silencio, y es aquí donde la conversación toma un giro complejo. Elifaz, el primero en hablar, sugiere que el sufrimiento de Job debe ser el resultado de algún pecado oculto. ¿Quién, siendo inocente, ha perecido alguna vez?, pregunta Elifaz, Job 4:7, insinuando que Job debe haber hecho algo para merecer esta calamidad. Para él, el sufrimiento es siempre una consecuencia directa del pecado, una visión que era común en la época. Bildad y Zofar ofrecen respuestas similares. Argumentan que si Job confiesa sus pecados, Dios lo restaurará. Este tipo de teología de la retribución
La creencia de que el bien es recompensado y el mal es castigado de inmediato, refleja una comprensión simplista de la justicia divina. Para ellos, no podía haber otra explicación para el sufrimiento de Job más allá de una transgresión personal. Pero Job, con gran dignidad, se defiende. Insiste en que es inocente y rechaza la idea de que su sufrimiento es un castigo por el pecado. Lo que hace este intercambio aún más interesante es que Job, aunque herido por las acusaciones de sus amigos, sigue buscando respuestas de Dios. No niega la justicia divina, pero está profundamente desconcertado por su situación. Job no solo quiere consuelo, quiere entender por qué los justos sufren. Cuestionamiento de la justicia divina. A medida que avanza el diálogo entre Job y sus amigos, el lector es llevado a reflexionar sobre una de las preguntas más antiguas y fundamentales de la humanidad: ¿por qué los buenos sufren mientras los malvados prosperan? Job, en su desesperación, llega a maldecir el día en que nació. ¿Por qué no moría al nacer? Job 3:11 se lamenta, expresando un dolor tan profundo que la vida misma parece ser una carga insoportable. Pero a pesar de su angustia, Job no abandona su búsqueda de respuestas. Quiere entender por qué ha sido golpeado por estas tragedias. En varios momentos, Job expresa el deseo de tener un mediador entre él y Dios, alguien que pudiera interceder en su nombre. Ojalá hubiera alguien que mediara entre nosotros. Job 9:33 dice, deseando una conexión más directa con el Creador que pudiera darle respuestas. Este deseo de Job es profundamente humano. En tiempos de sufrimiento, todos buscamos respuestas, una explicación que nos ayude a comprender nuestro dolor. Y para Job, esta búsqueda de justicia no es solo una cuestión teórica. Está sufriendo profundamente, tanto en cuerpo como en espíritu, y necesita saber por qué. Dios responde desde el torbellino. Después de los largos discursos de Job y sus amigos, la historia llega a su clímax cuando Dios finalmente interviene. Pero la respuesta de Dios no es lo que Job esperaba. En lugar de darle explicaciones detalladas sobre su sufrimiento, Dios le habla desde un torbellino y le hace una serie de preguntas que revelan la vastedad y el misterio de su creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Job 38:4 pregunta Dios, recordándole a Job que hay fuerzas en el universo que están mucho más allá de la comprensión humana. Este discurso divino no es una reprimenda, sino una invitación a ver el mundo desde una perspectiva más amplia. Dios le muestra a Job que el mundo es vasto y complejo, y que hay misterios que los humanos no pueden comprender plenamente. Aunque Job ha estado buscando respuestas, lo que Dios le ofrece es una nueva manera de ver el sufrimiento y la vida. El punto no es entender cada detalle, sino confiar en que Dios está en control, incluso cuando no podemos ver el cuadro completo. Job, en su humildad, reconoce la grandeza de Dios y su propia pequeñez. He hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Job 42:3 dice, arrepintiéndose de haber cuestionado la justicia de Dios. Aquí, Job no recibe las respuestas que esperaba, pero lo que obtiene es una nueva comprensión de la vida, el sufrimiento y la naturaleza de la fe. La restauración de Job. Después de este encuentro con Dios, Job es restaurado. Dios no solo le devuelve lo que había perdido, sino que le da el doble de lo que tenía antes. Job recibe nuevas riquezas, nuevos hijos, y vive una vida larga y próspera. Pero más allá de las bendiciones materiales, lo que es verdaderamente importante es que Job ha sido restaurado espiritualmente. Su relación con Dios ha sido fortalecida, y ha encontrado paz en medio de la incertidumbre. Es interesante que Dios también reprende a los amigos de Job por haber hablado incorrectamente sobre él. Ellos, que estaban tan seguros de que el sufrimiento de Job era un castigo por el pecado, son llamados a ofrecer sacrificios, y es Job quien intercede por ellos. Este acto de intercesión muestra que, a pesar de todo lo que ha pasado,
Job sigue siendo un hombre compasivo y misericordioso. Reflexiones finales, el legado de Job. La historia de Job nos deja con muchas lecciones poderosas. Nos recuerda que el sufrimiento no siempre es un castigo y que las pruebas de la vida a menudo no tienen una explicación clara. Pero también nos enseña que la fe no es algo que dependa de nuestras circunstancias. La verdadera fe es aquella que persiste incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Job es un ejemplo de perseverancia y confianza en Dios. Aunque lo perdió todo, nunca perdió su integridad ni su fe en la bondad de Dios. Y al final, fue restaurado de una manera que nunca podría haber imaginado.